Bienvenidos un día más a su canal favorito donde diseccionamos los dramas más jugosos del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que estén listos y preparadísimos para lo que les traigo hoy, porque esto va a explotar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas y más vueltas en mi cabeza, y sé que en la de ustedes también, el drama, o mejor dicho, los dramas, que giran en torno a la figura de Francesca Bomba y su, digamos, peculiar relación con la archiconocida pareja turca formada por Demet Özdemir y Can Yaman. Sí que es un cóctel explosivo de nombres y salseo del bueno, así que abróchense los cinturones porque vamos a desenterrar algunos secretos que quizás no conocían, o al menos, a organizar todo este embrollo para que tenga un poquito más de sentido. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, donde investigamos a fondo los líos de los famosos, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni una sola actualización y serán los primeros en enterarse de todos los chismes jugosos. Vamos a darle caña. Bien, empecemos por el principio porque sé que hay muchas versiones dando vueltas, y a veces es difícil separar la verdad de la ficción. Francesca Bomba, para quienes no estén familiarizados, es una reconocida actriz italiana. Su talento es innegable y su belleza impactante. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? El problema surge cuando su nombre empieza a vincularse, de manera bastante insistente, con los caminos de Demet y Can. Y ojo que no hablamos de coincidencias casuales en eventos o alfombras rojas, sino de algo mucho más profundo y conflictivo. Para entender la magnitud del asunto, es crucial recordar la enorme popularidad que alcanzaron Demet Özdemir y Can Yaman durante el boom de la serie Erkenzikuş Pájaro Soñador. Su química en pantalla era innegable, y la serie se convirtió en un fenómeno mundial. Como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad empezó a difuminarse para muchos fanáticos, quienes soñaban con que su romance televisivo se trasladara a la vida real. Y bueno, para ser honestos, durante un tiempo, parecía que ese sueño se estaba haciendo realidad. Hubo rumores, fotos, declaraciones ambiguas, todo apuntaba a que Demet y Can eran algo más que simples compañeros de trabajo. Pero la historia no terminó con un final feliz digno de cuento de hadas. Por el contrario, las cosas se torcieron, y mucho. La relación, sea lo que fuera, llegó a su fin de una manera bastante abrupta y para muchos inexplicable. Y aquí es donde entra en escena nuestra querida Francesca Bomba. A lo largo del tiempo han surgido numerosas teorías sobre las razones detrás de la ruptura entre Demet y Can. Algunas apuntan a la presión mediática y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Otras se centran en las supuestas diferencias de carácter y los celos profesionales. Pero sin duda una de las teorías más persistentes y polémicas es la que involucra a Francesca Bomba como la tercera en discordia. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Lo cierto es que nunca ha habido una confirmación oficial de ningún tipo. Ni Demet, ni Can, ni Francesca han hablado abiertamente sobre el tema. Pero el silencio, a veces, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Los rumores sobre un posible romance entre Can Yaman y Francesca Bomba comenzaron a circular poco después de la ruptura del actor con Demet. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos aparentemente amistosos. Algunos medios llegaron a publicar fotos comprometedoras, insinuando una relación más íntima. Sin embargo, nada de esto fue nunca confirmado. La falta de información oficial no ha hecho más que alimentar las especulaciones y los rumores. Los fanáticos de Demet y Can se dividieron en bandos, algunos acusando a Francesca de ser la culpable de la ruptura, y otros defendiéndola a capa y espada. La situación se volvió tan tensa que incluso hubo amenazas y ataques en redes sociales. Un verdadero infierno. Pero más allá del puro chisme y el salseo barato, creo que es importante analizar la situación desde una perspectiva más amplia. ¿Qué papel jugó realmente Francesca en todo este drama? ¿Fue realmente la causa de la ruptura entre Demet y Can, o fue simplemente una víctima colateral de las circunstancias? Es difícil saberlo con certeza. Pero lo que sí podemos afirmar es que la situación fue, como mínimo, incómoda para todos los involucrados. Imaginen estar en el lugar de Francesca, siendo acusada de destruir una relación que quizás ni siquiera existió. O estar en el lugar de Demet, viendo cómo su vida personal se convierte en un espectáculo público. O incluso en el lugar de Can, tratando de navegar por las turbulentas aguas del amor y la fama.
Y aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las teorías. ¿Qué oculta realmente todo este drama? ¿Hay algo más allá de lo que vemos a simple vista? Yo creo que sí. Creo que hay una serie de factores que contribuyeron a la ruptura entre Demet y Can, y que la presencia de Francesca Bomba fue solo una chispa que encendió la mecha. En primer lugar, como ya he mencionado, la presión mediática fue brutal. Demet y Can eran constantemente asediados por los paparazzi y los fanáticos, lo que dificultaba enormemente la posibilidad de mantener una relación normal. En segundo lugar, las expectativas de los fanáticos eran demasiado altas. Muchos de ellos creían que Demet y Can debían estar juntos porque su química en pantalla era innegable. Pero la vida real no es una serie de televisión, y las personas no están obligadas a cumplir los deseos de los demás. En tercer lugar, es posible que Demet y Can tuvieran diferencias irreconciliables. A veces simplemente las cosas no funcionan, por mucho que nos gustaría que fuera diferente. Y finalmente creo que la fama y el éxito pueden ser un arma de doble filo. Pueden traer muchas cosas buenas, pero también pueden generar envidias, celos y conflictos. En resumen, creo que la historia de Francesca Bomba, Demet Özdemir y Can Yaman es una historia compleja y llena de matices. No hay buenos ni malos, solo personas que tratan de navegar por las difíciles aguas de la vida. Y aunque nunca sepamos la verdad absoluta, podemos aprender mucho de esta historia sobre la presión mediática, las expectativas de los fanáticos y los peligros de la fama. Y eso es todo, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad del drama Francesca Bomba vs Demet y Can. Como ven, no hay respuestas fáciles, pero sí muchas preguntas interesantes. Antes de despedirme, quiero agradecerles por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y su atención. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente entre Francesca, Demet y Can? ¿Creen que Francesca fue la tercera en discordia, o simplemente una víctima colateral? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y escuchar sus diferentes puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliación de la noticia, 1600 palabras ***. Pero esperen, que aún no hemos terminado de remover este avispero. Porque mis chismosos adorados, detrás de cada rumor jugoso, hay un trasfondo, una constelación de pequeños detalles que al unirse, nos revelan una imagen mucho más completa y escandalosa, por supuesto, de lo que realmente sucedió. Vamos a sumergirnos aún más profundo en este triángulo amoroso, o, deberíamos decir ***, porque las cosas se complican más de lo que parecen. Recapitulando, tenemos a Demet Özdemir, la reina de las comedias románticas turcas, con una sonrisa que ilumina la pantalla y un talento que enamora a millones. Luego está Can Yaman, el galán rebelde con una melena indomable y una mirada que derrite el acero. Juntos crearon magia en Erkencikus, una serie que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era palpable, tan real que trascendió la pantalla y alimentó la fantasía colectiva de un romance de cuento de hadas. Pero como todos sabemos, la realidad suele ser mucho menos glamorosa que la ficción. Y el cuento de hadas de Demet y Can comenzó a desmoronarse ante la atenta mirada y los implacables flashes de los paparazzi. Aquí es donde entra en juego Francesca Bomba, la actriz italiana que sin quererlo, o quizás Siraja, se convirtió en el centro de la tormenta mediática. Su belleza exótica y su talento innegable la habían catapultado a la fama, pero su conexión, real o inventada, con Can Yaman la llevó a un nivel de escrutinio completamente diferente. Las primeras señales de alarma sonaron cuando Can y Francesca fueron vistos juntos en Roma. Una cena romántica, paseos por la ciudad, miradas cómplices, el combustible perfecto para encender la hoguera de los rumores. Los medios italianos no tardaron en hacerse eco de la noticia, publicando fotos y especulaciones sobre un posible romance entre el actor turco y la actriz italiana. Pero, alto ahí. No nos dejemos llevar por la histeria colectiva. Es importante recordar que Can y Francesca compartían representante en Italia, lo que podría explicar sus encuentros en Roma.
Además, ambos eran actores y por lo tanto, era plausible que estuvieran discutiendo proyectos profesionales. Sin embargo, las explicaciones lógicas no siempre son las más interesantes. Y la idea de que Francesca fuera la tercera en discordia, la mujer que había robado el corazón de Cana de Met, era demasiado jugosa para ignorarla. Los fanáticos de Met y Can se dividieron en dos bandos irreconciliables. Los Can, aquellos que creían fervientemente en el amor entre Met y Can, acusaron a Francesca de ser una rompehogares, y la atacaron sin piedad en las redes sociales. Los Canesca, aquellos que apoyaban la posible relación entre Can y Francesca, defendieron a la actriz italiana y argumentaron que Met y Can ya habían terminado su relación cuando Can conoció a Francesca. La guerra en las redes sociales se intensificó a medida que surgían nuevos rumores y pruebas que alimentaban la controversia. Fotos antiguas de Can y Francesca juntos, comentarios ambiguos en las redes sociales, testimonios anónimos, todo era válido para defender o atacar a uno u otro bando. Pero ¿qué pensaban Met, Can y Francesca de todo este revuelo? Pues bien, como ya les he dicho, ninguno de ellos se pronunció oficialmente sobre el tema. Met se mantuvo en silencio, centrada en su carrera y evitando cualquier declaración que pudiera avivar aún más la llama de la polémica. Can, por su parte, optó por un perfil bajo, alejándose de las redes sociales y concentrándose en sus proyectos profesionales. Y Francesca se convirtió en la víctima perfecta. Atacada por los fanáticos de Met y Can, acusada de destruir una relación, sometida a un escrutinio mediático constante, la actriz italiana tuvo que soportar una presión inimaginable. Pero, mis chismosos, no todo es blanco o negro. En esta historia hay muchos grises. Y creo que es importante analizar la situación desde la perspectiva de cada uno de los involucrados. Met, por ejemplo, tuvo que lidiar con la decepción de ver cómo su relación con Can se desmoronaba ante la mirada de millones de personas. La presión mediática, las expectativas de los fanáticos, los celos profesionales, todo contribuyó a crear una atmósfera tóxica que acabó por destruir su relación. Can, por su parte, tuvo que enfrentarse a la difícil tarea de separar la realidad de la ficción. La química que compartía con Met en la pantalla era innegable, pero ¿era suficiente para construir una relación duradera fuera del set de rodaje? Además, Can tuvo que lidiar con su propia fama y con la presión de ser el galán del momento, el hombre que todas las mujeres deseaban. Y Francesca se encontró en medio de una tormenta que no había provocado. Acusada de destruir una relación, convertida en la villana de la historia, la actriz italiana tuvo que defender su honor y su reputación frente a una multitud enfurecida. En mi opinión, la historia de Francesca Bomba, de Met Özdemir y Can Yaman es una historia de amor, desamor, fama, presión mediática y sobre todo, de expectativas frustradas. Es una historia que nos recuerda que la vida real no es una serie de televisión y que las personas no siempre cumplen nuestros deseos. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que podemos aprender mucho sobre la importancia de la privacidad, sobre el peligro de las expectativas demasiado altas y sobre la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Y por supuesto podemos aprender mucho sobre el poder del chisme. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama de famosos? Pero como siempre les digo, es importante recordar que detrás de cada chisme hay personas reales, con sentimientos y emociones. Y que a veces el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Y eso es todo por hoy, mis chismosos. Espero que hayan disfrutado de este análisis aún más profundo del triángulo amoroso que ha mantenido en vilo al mundo del espectáculo. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, o al menos, eso esperamos.